Hey, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su podcast La Cebolla. Qué bueno que estamos aquí una vez más, qué bueno que están escuchándonos desde ese lado del celular o de la computadora, no sé dónde nos escuchan, pero qué bueno que estamos una vez más reunidos. En esta ocasión queremos traerles una clase que les va a servir mucho, porque estaba hablando con Core y estábamos diciendo, ¿sabes qué? Ya es suficiente de hablar mal de la fe, de hablar mal de la religión, de hablar mal de la Biblia y de hablar mal de todo esto. Es momento de llevarle a la gente algo que les sirva, algo que sea útil. Así que hoy les tenemos una pequeña clase de filosofía para aprender a pensar. Pero antes de eso, lo primero y principal, Core, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo están? Cebolla, ¿escuchas? Qué bueno que se da la oportunidad de escuchar este podcast de La Cebolla. Pues estamos aquí muy contentos de estar nuevamente con ustedes, ya empezando este 2024. Hemos estado empezando ya con todo, ya este es nuestro segundo episodio y literalmente el 2024 lo hemos comenzado con todo, con terremotos, maremotos, tsunamis, caídas de aviones y más guerras. Y el episodio anterior vaticinamos más catástrofes. Y también Dan vaticinó el triunfo glorioso de la esplendorosa Iglesia Católica con la implementación del Fiducian Supplicans. Y ahora, como dice Dan, les vamos a dar una clase de filosofía, aunque no somos filósofos. Pues si Diego Rusarín puede hablar de estas cosas, si el gordito youtubero de Rincón Apologético anda también ahí en su faceta de filósofo, pues ¿por qué tú y yo no podemos jugarle también al filósofo? Así que venimos a darles una clase de cómo pensar. Ahí humildemente les queremos enseñar a ustedes cómo pensar. ¿Qué pasa, Core? ¿Estás bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien de ese lado? Perdón, me falló el filtro para la tos y se me salió ahí una tos de perro que traigo desde hace días. Bueno, los que sigan los capítulos, no le edites, déjalo así. Los que conocen este podcast desde sus inicios sabrán que Core se enferma varias veces al año. Y yo siento que ya es la edad, así que no hay mucho que hacer. Ya está llegando a esa edad donde la tos es irremediable. Pero bueno, pues vamos a darle a este episodio. ¿Qué les parece? Pues fíjense, queremos hacer este episodio, pero antes de eso, otro poco de preámbulo. Queremos invitarlos a que se suscriban a nuestra página de Facebook. Ya tenemos una página de Facebook, principalmente para los que viven aquí en México, que son más tíos, así como nosotros, como Core y yo, porque del lado donde vive Core, pues parece que la gente ya no usa Facebook, ¿verdad, Core? Por allá no se usa mucho el Facebook. Sí, ¿cómo no? Aquí usamos mucho el Facebook, más las tías y las mamás son las que usan el Facebook. La gente de nuestra edad todavía continuamos con eso. Exactamente, todos los baby boomers, pues Facebook es lo bueno. Y para los 2 o 3 generación Z que nos sigan, también tenemos la página de Instagram de La Cebolla, así que únanse por allá. Pero la verdad es que hemos visto ahí en las estadísticas de Spotify que los que más nos siguen son personas ya de la tercera edad. Bueno, no de la tercera edad, sino ya de los 30 para arriba, del tercer piso. Así que para todos esos tíos y tías chismosos de Facebook, pues tenemos para ustedes la página oficial de La Cebolla. Y también les invitamos que se suscriban a YouTube. Ya estamos también en YouTube y estamos rompiendo las redes con el último video que subimos. La verdad, los números subían y ha sido muy bueno y muy divertido todo esto, ¿no, Core? Así es, ahí estamos en todas estas plataformas. Dan enviándome links de personas poco deseables. Bueno, ya cuando uno está en cierta edad, le gustan ese tipo de publicaciones, así como a Dan, ¿verdad que sí, Dan? No sé de qué hablas, así que vamos a darle al episodio mejor de las falacias lógicas. Pero, ¿qué es una falacia lógica y por qué queremos compartirles este tema el día de hoy? Pues, primero, una falacia lógica es un razonamiento o argumento que parece válido, pero no lo es. Es una trampa, sirve para manipular a los que escuchan, aunque puede ser sin intención o peor aún con intención. Hay algunos que sí pueden hacerlo con toda la intención de engañar a las personas con estas falacias. Sirven para ganar discusiones,
pero están basadas en el error. Y también los que suelen ganar estas conversaciones seguramente usan alguna falacia. Si tú eres de esas personas que constantemente piensas que ganas las discusiones o las conversaciones, pues es muy posible que tú estés usando una falacia y no te hayas dado cuenta, o peor aún, tal vez sí te das cuenta y lo sigues usando a tu favor. Y piensas que por decir una de estas falacias ganaste la conversación, pero también aquí digo conversación entre comillas, porque pues una conversación no debería ser para ganarla o perderla, sino para conversar. Por lo menos eso es lo que intentamos hacer en este canal No Core, conversar acerca de los temas, y no se trata de ganar o perder, porque si fuera así, pues la verdad es que yo siempre le gano a Core, pero no se trata de eso, no se trata de eso. Entonces... Ese es un ejemplo de falacia lógica. Ese es un ejemplo. Exactamente, es un ejemplo. Y bueno, entonces una conversación pues se trata de intercambiar ideas. Esto es lo que deberíamos hacer cuando platicamos con alguien, pero la gente por alguna razón piensa que una conversación se tiene que ganar o perder, pero creemos que el único lugar donde se debe a lo mejor sí hacer de esa manera es en los debates, en un debate formal, cuando se exponen dos ideas que se contraponen entre ellas, pues hay que presentar los argumentos para ver cuál de las dos ideas es más correcta, más exacta o puede ser más útil para las personas. Entonces, en un debate es necesario aprender a analizar estas falacias y necesitamos aprender a pensar. Creo que, no sé cómo veas, Core, pero... Sí, debemos aprender a pensar y a pensar bien, a pensar correctamente, a razonar, mejor dicho, a ser una persona analítica, una persona que pueda tener un mejor criterio. Hay algo que se llama el pensamiento crítico y esto es pues que tú lo puedas razonar, lo puedas someter a un análisis, ¿no? A volverlo a pensar, a ver las aristas, a ver las veces que aplica, que no aplica, las implicaciones, etcétera, etcétera. O sea, tener un pensamiento más analítico, y desgraciadamente en la escuela pues no nos enseñan mucho esto. Nuestro sistema educativo está como diseñado para nada más recordar datos, enseñarle a los niños que deben recordar datos, recordar fechas, recordar nombres, recordar lugares, pero no nos enseñan a razonar más allá de eso. Y desgraciadamente también en la iglesia a veces hay este tipo de conductas, ¿no? Por parte de los que enseñan la palabra, de simplemente enseñarle a las personas a recordar cosas, a memorizarse versículos. Y hay incluso mucha gente que puede grabarse muchos versículos de memoria, y te aseguro que ninguno de ellos sabe en qué contexto, o muchos de ellos, perdón, no saben qué contexto fue dicho texto, en qué época estamos, cuál era el contexto cultural o el contexto religioso del momento, etcétera. No saben eso, simplemente se saben los versículos de memoria. Y no que esté mal para empezar, pero llega un momento en donde debemos empezar a ser más críticos, más analíticos de eso. Entonces, en este espacio, pues les proponemos eso, aprender a ser más analíticos con la información que recibimos, con la información que nos llegue. Así que por eso quisiéramos compartirles estas falacias lógicas para que sepamos cuando nos están ofreciendo una falacia o cuando estamos ofreciendo falacias. Así que vamos con la primera. ¿Qué te parece si nos dices cuál es, Core, y nos da su definición? Sí, claro. Pues la primer falacia que tenemos aquí es la ad hominem. Y ad hominem significa atacar o ridiculizar a la persona para debilitar su argumento. A ver, Dan, explícanos más a fondo qué es esto de la falacia de ad hominem. Claro que sí, pues el ad hominem, básicamente como lo mencionas, es atacar o ridiculizar a las personas para tratar de debilitar sus argumentos. Es enfocarte más bien en encontrar alguna debilidad en la persona, en la personalidad de tu oponente, y atacar esa debilidad, a mencionar algún rasgo de él con el cual intentas demeritar su argumento. Y puedes atacar, no sé, desde su apariencia, desde su origen, no sé, puedes atacar algo personal de esa persona que no tiene nada que ver con el argumento que te está ofreciendo. Y pues me acuerdo de algunos ejemplos. Estaba recordando el debate de Max Roper contra Edgar Pacheco, donde Max Roper en determinado momento, después de la paliza que le estaba poniendo Edgar Pacheco, el cual pues
presentó argumentos muy buenos, extensos, trató de llenar todas las áreas posibles donde tal vez Max Roper iba a tratar de usar algún texto, algún documento. Edgar ya lo había contemplado, ya lo había expuesto, etcétera, etcétera. Iba bastante bien y llega un momento donde Max Roper decide usar como que una carta bajo la manga, y es recordarle a Edgar Pacheco su pasado, porque pues recordaremos que Edgar Pacheco hubo un momento hace unos años donde él trastabilló de la fe, donde pues dejó de congregarse, empezó a dejar de leer su Biblia, de orar, etcétera, etcétera, y empezó con una crisis de fe y desembocó en que él estuvo pues alrededor de un año, ¿no? Lejos de la iglesia, lejos del ministerio, y dudando, básicamente entró en una etapa de perder su fe, y aunque nunca dejó de creer formalmente en Dios, sí se volvió algo así más bien como agnóstico, algo así por el estilo, y ese hecho Max se lo saca a colación, ¿no? Y le dice: ¿tú qué me vas a decir si tú fuiste un hombre que abandonaste tu fe y yo nunca he dudado de mi fe? Y ese fue desgraciadamente como que un golpe bajo, no tenía nada que ver con los argumentos que estaba diciendo, porque obviamente a nivel argumentativo Edgar había sido muy, muy superior, pero pues tuvo ahí que echar mano de algo, ¿no? Que le pudiera doler a su contrincante, bueno, en este caso a Edgar Pacheco, y ese es un ejemplo, ¿no? De atacar a la persona en lugar de atacar el argumento. Y digo que esto es una de estas falacias lógicas porque son como trampas o son maneras incorrectas de llevar un debate o de argumentar, es atacar a la persona en lugar del argumento. Y para todos los que nos escuchan, seguramente, si lo piensan con tranquilidad, se darán cuenta que a nosotros nos encanta eso. O sea, realmente nos gusta cuando una persona insulta como que a la otra en un debate, ¿no? O sea, como que la trata de humillar, como que la trata de sobajar, como que la trata de sacar ahí algo como para burlarse de ella. Eso nos gusta, tratando de proponer un mejor argumento o idea. Pero cuando nos bajamos de ahí y bajamos el nivel a simplemente insultar, a simplemente burlarnos, mofarnos de algo de la persona, entonces estamos cayendo, estamos siendo de verdad pésimos contrincantes, y además somos una cochinada de personas por hacer esa clase de trampas. Y eso es algo que muchos apologistas a veces hacen: criticar a la persona o burlarse de la persona por cualquier situación en lugar de atacar los argumentos. Muy bien, muy bien. Entonces, aquí Dan, tengo otros ejemplos de esta falacia de ad hominem. Y, por ejemplo, cuando uno dice: ¿qué puede saber él de esto si no fue a la escuela? O ¿qué puede saber él si no es mexicano? ¿Qué puede saber él acerca de tacos si no es mexicano? O sea, es utilizar algo de la otra persona en su contra, algo negativo, para tratar de demeritar su argumento, aunque no tenga nada que ver. O sea, la persona puede no ser mexicano, pero puede saber mucho acerca de tacos. O sea, su nacionalidad no le impide que él tenga argumentos o que tenga uso de conocimiento acerca de cualquier cosa. O también uno bien clásico que se utiliza es el de: ¿qué puede opinar él, que es hombre, acerca del aborto si no es mujer? Este es un clásico cuando se trata acerca del debate del aborto. O sea, no tiene nada que ver si la persona es hombre, puede opinar acerca del tema si tiene los argumentos suficientes para hacerlo. Entonces, esos son algunos ejemplos de lo que es ad hominem que yo quería aportar al tema. Sí, y ya para cerrar, pues nada más advertirles que por qué es peligrosa esta falacia, porque desgraciadamente es de las que más se usa y que nos gustan a las personas, porque como que traen ese morbo, ¿no? Esa picardía, ese momento de decir: ¡y lo que le dijo! ¿No? Sí. Y entonces a nosotros, a los que escuchamos, inconscientemente nos hace pensar que de verdad ese insulto o eso que acaba de decir tiene peso, o sea, tiene mucha fuerza en el discurso. Y la verdad es que no, eso es simplemente para engañar a las personas tontas. Por eso les hacemos este llamado, público que nos escucha: sean más analíticos en ver los argumentos
Y ustedes, cuando han escuchado que alguien está a lo mejor discutiendo o dialogando o intercambiando ideas contrarias, pues fíjense si no llega un momento en que uno de los dos hace eso, de atacar a la otra persona, de decirle, ¿tú qué vas a saber si tú ni terminaste la preparatoria? ¿O tú qué vas a saber si esto o el otro? ¿Tú qué vas a saber si tú vienes de México? Tú no, allá son tercermundistas. O sea, esa clase de cosas, cuando atacan a la persona, es la verdad desviando la atención o jugando sucio, y eso es algo que debemos nosotros evitar tanto hacer y darnos cuenta cuando alguien nos lo está haciendo o se lo está haciendo otra persona, para que detectemos que eso es una trampa y eso es debatir de manera ilegítima. Entonces tengan cuidado con eso. Y vamos a la siguiente. Así es, entonces tengan cuidado cuando se enfrenten a una persona, cuando estén argumentando con alguien y les cometan a ustedes este ad hominem, porque tal vez uno se va a sentir mal de que, hey, sí es cierto, o sea, yo no tuve estudios, pero eso no es lo más importante dentro de una conversación, diálogo o debate, sino que lo más importante es que tú tengas los argumentos, estés bien documentado para poder aportar al tema sin que nadie te diga que no eres lo suficientemente preparado, o eres de tal nacionalidad, o no eres hombre, o no eres mujer. Eso es lo de menos. Lo más importante son los argumentos. Y cuando una persona te dice ese tipo de falacias, es porque su argumentación está muy pobre, o sea, no tiene los suficientes argumentos para rebatirte un tema, y por eso acude a esa falacia, se va hacia lo personal y no a atacar tus argumentos, sino a atacar a tu persona. Y bueno, vamos a la siguiente, que es parecida a esta, es una falacia parecida, pero es lo contrario, y es la falacia de ad verecundiam. Y no sé, Dan, pero sácame de esta duda, pero yo tenía entendido de que hay un ad hominem que se le llama positivo. No sé si sea el mismo. Bueno, de hecho, eso que tú estás mencionando del ad hominem positivo tiene un nombre precisamente. No, bueno, no estoy seguro si se pueda llamar ad hominem positivo, pero bueno, yo lo encontré como ad verecundiam, y es creer que algo es verdad porque lo dice una persona que es reconocida en algún área, por ejemplo, un doctor, un maestro, algún especialista, un político, o incluso un pastor o un sacerdote. Creerle lo que diga simplemente porque tiene alguna preparación en algún área, eso también es una falacia y se conoce como la falacia de ad verecundiam. Entonces, les queremos advertir a todos que tengan cuidado con eso, no porque lo diga una persona de autoridad en algún área, es verdad o es cierto lo que está diciendo. Muchas veces simplemente son propuestas que ellos dan, o son opiniones desde su lado. No quiere decir que algo sea 100% verdad o contundente, no porque lo diga una persona con relativa autoridad. Y de eso debemos cuidarnos todos. Y del lado de la fe, creo que debemos tener cuidado de no porque escuchemos a un pastor que dijo algo, ya es verdad, o no porque lo dijo un sacerdote, un padre, algún supuesto teólogo, no porque lo digan es verdad. Hay muchas ramas del saber, hay muchos métodos de estudio, hay muchas asignaturas, muchos tópicos y muchas maneras de acercarse al texto, a los textos sagrados. Entonces, yo recomiendo, bueno, desde mi perspectiva, es escuchar a todos, escuchar todas las perspectivas, los puntos de vista, e ir sacando nuestras propias conclusiones. De hecho, eso es lo que tratamos de hacer en este podcast. A veces hablamos de lo que dice tal persona, o de esta propuesta, o de esta interpretación, y simplemente las compartimos para que las pensemos. No, ninguna de ellas la damos por un hecho o como un argumento irrefutable, nada más porque lo dijo un rabino, o porque lo dijo un maestro de las escrituras, o porque lo dijo un especialista en ciencias bíblicas, o un filólogo, o porque lo dijo un teólogo. El teólogo responde en estos días. O sea, algo no es verdad simplemente porque lo dijo una persona de autoridad. No sé si tengas algún ejemplo de esto, Corre. Sí, claro, tengo algunos ejemplos aquí.
por ejemplo, el cielo, la afirmación de que el cielo es celeste, porque así lo dice Newton, o así lo dijo Newton. O sea, sabemos que Newton era un científico reconocido, pero el cielo no es celeste porque Newton lo dice. Ahora, hay verdad en esto de que sí, el cielo es celeste, pero no es porque lo dice Newton, sino porque así es. Por ejemplo, otra es, la evolución existe porque así lo dijo Darwin. O sea, acudes a la autoridad de un científico para darle legitimidad a tu argumento. Mi argumento es de que la evolución existe y acudo a esta falacia de que, o a esta supuesta autoridad de que tiene que ser verdad porque él así lo dice. Entonces, no se puede comprobar si existe o no debido a Darwin, sino tiene que haber otros argumentos o otros estudios para poder determinar si eso es verdad. Sí, entonces esos son los ejemplos que yo podría dar acerca de esto. Sí, fíjate, yo voy a contar algo, quisiera contar algo más personal, bueno, que de repente he escuchado por ahí, y es que no sé si te ha pasado, Core, pero la gente de hoy en día, y cristianos incluso, son muy crédulos, o sea, de verdad creen cualquier cosa que le escucharon a un predicador popular, famoso, algún pastor de esos que tienen miles de seguidores, no dicen, dicen, esto es así porque lo dice el pastor, y si lo dice él, que es un hombre de tanta experiencia, seguramente debe ser así. O esto lo dice Cash Luna, entonces como lo dice un pastor que tiene tantos seguidores, así debe ser. O peor aún, Core, peor aún. El otro día yo escuchaba a alguien que decía, no, yo ya vi la verdad sobre este asunto porque lo vi en un video de TikTok, y en ese video habla un hermano que sabe mucho del tema, y entonces como él lo dice y yo lo vi en un video de TikTok de 5 minutos, esa es la verdad sobre ese tema. Entonces yo a veces no sé, Core, cómo ayudar a ese tipo de gente que cree que porque lo vieron en un video de TikTok de 5 minutos donde hablaba un pastor que sabía mucho de un tema, no sé cómo ayudarles porque de verdad creen que están diciendo la verdad absoluta de un tema. O dicen, no, yo ya vi, ya dijo ahí un político que está pasando esto y el otro, y como lo dijo él, yo creo que nos está diciendo la verdad. Yo creo que como lo dijo un militar o un ex militar, él seguramente sabe todo de cómo está el mundo, de cómo están los gobiernos. Como lo dijo ese militar o ese piloto, como así nos lo contó, yo creo que él está diciendo exactamente la verdad de un tema. Y de verdad, gente que me están escuchando, no, algo no es verdad simplemente porque lo diga alguien que tú consideres que está preparado en algún área o que es una autoridad en algún área. No, la verdad que eso no garantiza nada. Ojo, tampoco les estamos diciendo que todo el mundo te está mintiendo, pero simplemente te estamos diciendo que no garantiza nada que te lo diga una persona con alguna profesión o algún cargo. No garantiza que te estén diciendo la verdad. Pero pues si quieren creer esas cosas, pues vamos a seguir cayendo en estas falacias. El pensar que porque me lo dijo alguien popular o respetado es verdad. No sé, tal vez sea un tema sensible aún, o quizá ya no, pero cuando decíamos, no, sí, las vacunas son necesarias porque ya me lo dijo un doctor. Ajá, exactamente. Sí, te decía que no porque te lo haya dicho un doctor es verdad, no porque te lo haya dicho tu pastor algo es verdad o es toda la información al respecto, no porque te lo haya dicho tu tía, no porque te lo haya dicho tu abuelita o cosas así. ¿Cómo ves, Core? Sí, y a veces como que caemos en el ridículo de creerle a tal persona simplemente porque es un influencer o es una persona reconocida, digamos. Ahorita ponías el ejemplo de las vacunas. Yo le voy a creer a Luisito Comunica porque él es un influencer y todo lo que Luisito Comunica diga acerca de las vacunas es verdad. Entonces caemos en ese error y no llegamos a la verdad de las cosas porque el propósito es encontrar la verdad, o sea, estamos en búsqueda de ella, pero al nosotros simplemente aceptar lo que una persona
porque tiene cierto reconocimiento o porque es un científico o un médico o lo que sea, cuando aceptamos lo que esa persona dice, nosotros paramos en la búsqueda de la verdad y nos conformamos con lo que esa persona nos está diciendo o nos está transmitiendo, ya sea por un TikTok, ya sea por un video en YouTube o en Instagram o lo que sea, y nosotros caemos en ese error de no seguir avanzando en la búsqueda de la verdad, porque no nos podemos conformar solamente con lo que la persona nos está diciendo, sino que tenemos que seguir buscar fuentes. Una de las cosas que yo hago, y bueno, no yo, pero yo creo que muchos hacemos, es buscar diferentes fuentes, o sea, de 4 o 5 fuentes para como sopesar las ideas y llegar a una conclusión, porque no es injusto el que nosotros lleguemos a una conclusión nada más por lo que escuchamos de un TikToker o de un YouTuber. Entonces el punto es no quedarnos en esa verdad, sino seguir avanzando para realmente a poder encontrar la realidad o la verdad de un argumento. ¿Sí me explico? Pero sí está bien, y creo que por eso yo trataba de hacer la advertencia al principio, y yo sé que tal vez a quien escuche esto las primeras veces, pues se va a revolver un poquito, pero es que es bien difícil encontrar la verdad de un asunto, es bien complicado. Y a veces creo que como personas sencillas que somos muchos de nosotros, simplemente queremos que alguien nos diga cómo son las cosas y queremos casarnos con esa idea. Exacto. Y no queremos preguntar más, o sea, no queremos indagar más. Y creo que a veces sí es necesario, pero también creo que las personas que quieren crecer más, pues deben preguntar más, deben investigar más, no deben casarse con la opinión de una sola persona. Es aquí cuando creo que hay unas personas que no necesitan preguntar más, que con lo que les digan ya por su paz mental deben quedarse con ello, pero para los que de verdad quieren acercarse más a la verdad, sí advertirles que es bien difícil, y muchas de las cosas quedan como en el misterio, quedan como en la especulación, quedan como en pues la verdad es que no sé. Por ejemplo, aquí el episodio pasado, iba a decir la semana pasada, pero no, ya tiene más tiempo, estábamos hablando de los ovnis y todo lo que hablamos es acerca de especulación, o sea, hablamos de lo que hemos escuchado, hablamos de lo que se dice, hablamos de las opiniones de de las opiniones del otro, de las conclusiones que tiene un ex jesuita como Salvador Freixedo, o podemos hablar de las investigaciones que han tenido a lo mejor expertos en la Biblia como Michael Heiser. Podemos hablar de esas cosas, pero todas esas cosas son aproximaciones o sus miradas de ellos, sus conclusiones de ellos. Aquí nosotros nunca les estamos diciendo, les vamos a decir exactamente la verdad sobre un tema, porque por ejemplo de ese tema no sabemos, la verdad es que no tenemos nosotros las pruebas suficientes, no tenemos los argumentos suficientes, queda como que a la especulación, a ver qué diga el futuro, lo que vaya pasando, lo que vaya saliendo, pero no tenemos una verdad nosotros con la que estemos casados, y está bien, yo creo que esa es la manera más sana y honesta de ser, o sea, reconocer que hay misterio, reconocer que hay cosas que no sabemos, pero desgraciadamente a las personas les gusta decir, no, yo te voy a decir la verdad al respecto, o a los pastores les gusta decir, no, les voy a decir la verdad, y te abren la Biblia y te leen un texto y te dicen, esto es la verdad al respecto de ese asunto, y no se dan cuenta que eso que están diciendo sigue siendo una opinión, una observación, una lectura más, en un mundo de ideas, en un mundo de lecturas, en un mundo de interpretaciones. Y por eso les decía que es bien difícil llegar a la verdad de algo, la verdad absoluta. Por eso queremos que aprendan a pensar, y que a veces no es tan fácil llegar a la verdad, a la conclusión correcta sobre un asunto. Pero no sé si estás ahí, el correo ya te perdí. Sí, no, aquí estamos. Entonces, estamos viendo hasta el momento lo que es la falacia de ad hominem, que es atacar o ridiculizar a la persona para debilitar su argumento. Ya dimos algunos ejemplos acerca de eso. La segunda es el argumento de ad verecundiam. Ad verecundiam. Ajá. Ad verecundiam, argumento de autoridad, y es una forma de falacia que consiste en defender algo como verdadero
porque quien es citado en el argumento tiene autoridad en la materia. Entonces ya vimos algunos ejemplos acerca de eso. El cielo no es azul solo porque solo porque Newton lo diga, sino que tenemos que si lo dice Darwin, igual hay que si lo dice Darwin, menos. Cuestionarlo si lo bueno, pero ahí cabe aclarar. Sí. Pero, ¿sabes? Cabe aclarar que sí, a ver, con esto no estamos diciendo que no le creamos a nadie, sino que no hay garantía, o sea, simplemente no hay garantía. Exacto. Pero sí es bueno que escuchemos a gente especialista. Creo que no debemos irnos al otro extremo. Sí hay que escuchar a personas que estén especializadas en algún área y tal vez su observación está más informada, está más preparada, pero no es garantía de que sea absoluta. Eso es lo que queremos advertirles, que no es una garantía de que sea 100% infalible. Puede, y creo que sí es necesario aclarar que puede que sea mejor que le preguntes a un profesor de matemáticas acerca de matemáticas a que le preguntes a alguien que reprobó matemáticas. Creo que es mejor preguntarle a alguien que tiene experiencia en el área, pero en otro tipo de cuestiones, pues simplemente hacer esa advertencia de que no es garantía. Sí, correcto. Sí, y es el investigar por nuestra propia cuenta si lo que la persona está diciendo es correcta, o sea, concuerda con los datos. Por ejemplo, yo escuché, ahora que he estado con esto de Israel y la guerra con Hamas y todo eso, escuchaba lo que decía César Vidal. César Vidal es una persona reconocida en el ámbito cristiano y se le da o se le reconoce como alguien que tiene cierta autoridad en ciertos temas. Y yo lo escuchaba hablar acerca del conflicto en Israel, y cuando lo estaba escuchando, pues en el momento no tengo forma de saber si lo que me está diciendo es verdad, pero a la vez sí te saca de onda, o sí como hay una expresión que dice, sí te acalambra, porque te está diciendo algunos argumentos y tú dices, no, pero no puede ser así, o sea, ¿cómo puede ser que Israel es tan malo así como me lo está explicando o me lo está diciendo César Vidal? Pero a la vez te quedas como, bueno, pero es César Vidal, es una eminencia, es una persona muy preparada, pero ya cuando vas a los datos duros, pues realmente no está diciendo las cosas como son, y está cometiendo muchas falacias y está diciendo muchas cosas que no son ciertas. Entonces el punto es, ok, escucho a la persona, ok, no quito que él tenga cierto reconocimiento y autoridad, pero eso tampoco a mí me impide de que yo pueda ir y buscar por mis propios medios la información correcta. Entonces ya cuando ves los datos y ves lo que él está diciendo, entonces ahí te das cuenta de que no es cierto. Si yo fuera otra persona y dijera, bueno, es que César Vidal, le voy a creer a César Vidal todo lo que César Vidal diga, aunque sea mentira. Entonces el punto es, yo voy a buscar por mis propios medios la información o los datos duros. ¿Sí, Dan? No, y fíjate que César Vidal, ahorita que lo mencionas, cada día se me cae más ese hombre, de verdad. Yo lo tenía como dices, una eminencia, y la verdad es que hay veces en entrevistas o en exposiciones que él da que cada día se me cae más. Todos los Césares que he admirado en mi vida han caído. Todos los Césares. Sí, todos los Césares, desde César Vidal, César Soto, César Silva. Como que llamarse César es a veces es malo. Es como ¿cómo se dice? Sinónimo de ser un embustero. Pero es que fíjate, César, ¿cuál César me quedé? Estamos hablando de César Vidal. Apenas estaba escuchando una exposición de él acerca de estaba hablando del dispensacionalismo, creo. Y empieza simplemente a atacar, y solamente yo escuché, bueno, no lo escuché completo, la verdad es que se veía que era un audio cortado, pero eran unos que serán 15 minutos, 16 minutos donde estaba hablando de los dispensacionalistas, y nunca esta un argumento sólido. Lo que hizo simplemente fue tratar de ridiculizarlos. O sea, toda su plática fue de que no, que cuando salió esta teoría del dispensacionalismo, lo hicieron dos jesuitas para
para engañar a la gente, y la verdad es que cuando tú lo analizas es ridículo, y la verdad es que cuando pasaron también cuando este pensamiento pasó a Estados Unidos, solo está para reírse, y la verdad, o sea, solamente se la pasó atacando en toda la disertación que yo escuché de él. Nunca te dio un argumento sólido o del cual tú pudieras echar mano tal vez para, si quieres ir en contra de esa idea. Pues la verdad es que nunca la escuché, solamente fue decir, ay no, es que es risible, ay no, es que es ridículo, es que es para botarse de risa, y nunca te dijo nada. La verdad sí me decepcionó bastante, por lo menos en esa exposición, como en varias otras que le he escuchado, donde simplemente ataca y no te da ningún argumento bueno. Da por hecho que al burlarse de ellos como que ya los acabó, muy al estilo del padre Toro. Y sí, la verdad es cierto, yo lo estaba escuchando y un montón de falacias, una de las que, o mentiras, y una de las que decía era que cuando pasó lo del 7 de octubre, desde el ejército israelí, desde los helicópteros, estaba disparándole a todos, que por eso hubo más de 1,000, casi 2,000 muertes de israelíes o de judíos, pero porque desde los helicópteros los israelitas, el ejército israelí les estaba disparando a civiles y a tanto a civiles como a miembros de Hamas. Entonces uno se queda como, wow, o sea, realmente eso pasó. Cuando vas a la investigación, en ninguna parte menciona que ese evento ocurrió, y son cosas que él se sacó. Pero uno puede decir, bueno, es que César Vidal, y César Vidal debe de tener algún tipo de información que nosotros no tenemos. Y no es así, es simplemente que es un mentiroso, es un mitómano. Entonces, y hay que tener cuidado, o sea, hay que tener cuidado con esas personas, porque la verdad es que porque tiene ese renombre, porque es reconocido en el ambiente cristiano, no necesariamente le tenemos que creer por eso. ¿Sí, Dan? Sí. No, sí se ve que le tienes mucho resentimiento a César Vidal por algunas cosas que ha dicho en contra de Raíces Hebreas. Y yo en lo personal igual, con lo de Raíces Hebreas, igual comete un montón de falacias y tratando de ridiculizar, cuando si nosotros hacemos lo contrario con el cristianismo, o sea, también podríamos ridiculizar o tratar de ridiculizar al cristianismo por cosas que hacen que no tienen sentido. Pero ese no es el punto, eso no le da peso a su argumento. Simplemente queda como una persona que le gusta atacar a otros. Y yo creo que ese es el error que cometemos de pensar que alguien, porque tiene fama o cierta preparación o ha escrito algunos libros, nos va a decir la verdad sobre todas las cosas o que sabe de todos los temas, y la verdad es que no. Fíjense, algo que tal vez sería bueno analizar de por qué no casarnos con lo que nos diga una persona. Lo usamos a él como ejemplo, pero muchas personas con esas características, no casarnos con lo que nos digan, porque muchas veces las personas que tienen algún estudio de todas maneras están sesgadas. O sea, están sesgadas hacia algún lado, tienen ya algunos prejuicios en contra de otras cosas. Por ejemplo, yo quiero mucho y estimo mucho a Edgar Pacheco, pero yo estoy consciente de que él está totalmente sesgado contra el pueblo judío. Él se ha casado con esa idea de que el judío per se es malo, aunque él diga que no. La verdad es que siempre está mencionando cosas así, y como tiene que ser tantito políticamente correcto, pues dice, no es con todos los judíos, solo con los malos. Pero la verdad es que se le ve el prejuicio, se le nota, se le desborda el prejuicio contra los judíos. Entonces, y hay católicos que se les desborda el prejuicio contra los protestantes, y hay de raíces hebreas que se les desborda el prejuicio contra todo mundo. Entonces, la verdad es que no importa quién sea, qué preparación tenga, que haya estudiado, siempre desgraciadamente cargamos con prejuicios. Con prejuicios ya damos por hecho que otros son malos o son mentirosos, o los tratamos de atacar por cualquier cosa, porque ya traemos hartos prejuicios contra alguien. Entonces, a lo que voy es que muchos doctores ya tienen sus prejuicios en contra tal vez de otros métodos de sanación. Entonces ellos te van a decir algo y la gente se lo cree, porque él ya tiene prejuicios contra otra cosa, o le crees a un político que te dice algo de los otros políticos, porque él ya tiene un prejuicio, o sea, ya está sesgado en algunos sistemas políticos, maneras de gobierno. O sea, toda la gente ya está sesgada.
Por eso no debemos casarnos con lo que nos diga alguien. Y si un pastor te dijo que algo es así o algo es asá, seguramente él también tiene sus sesgos, sus prejuicios, y simplemente debes tomarlo, el consejo, y analizarlo, someterlo a análisis, y no te cases con nada. O sea, creemos que lo más correcto, lo más sano, es seguir pensando, seguir tratando de acercarnos a la verdad. Y pues simplemente, para ya terminar este punto, no le creas a alguien algo simplemente porque parece que tiene autoridad en el tema, porque a veces no es así. A veces él igual está solo compartiéndote su mirada. Entonces, ¿qué te parece si vamos al siguiente, Core? ¿O quieres añadir algo más? No, ya me desahogué con César Vidal. Ya sigamos al siguiente punto. Perfecto. No. O sea, no quiere decir que no diga verdades. Sí, pero uno tiene que sopesar las ideas y las verdades y a ver si es cierto o no. A ver, bueno, entonces sigamos a la siguiente falacia. Ok, entonces vamos con la falacia número 3, que es la falacia circular o la de petición de principio o argumento circular. Y esta falacia es una que se basa en poner a prueba una proposición mediante un proceso de razonamiento circular, el cual retorna a la misma afirmación expuesta, para finalmente presentar este razonamiento como demostración de su veracidad. Entonces, Dan nos va a explicar qué quiere decir esto. Pues básicamente quiere decir que tú expones una idea o expones una conclusión que depende de sí misma para ser verdad. A ver, ponemos unos pequeños ejemplos. Por ejemplo, que alguien diga: a mí me encantan las películas de Marvel porque son muy disfrutables. O sea, no estás dando una razón, simplemente estás volviendo a lo mismo. O sea, lo disfrutas porque es disfrutable. No es un argumento, o sea, simplemente estás dando círculos sobre el mismo razonamiento. O sea, no estás llevando una mejor explicación. Y la verdad, aquí nosotros queremos agarrar parejo, queremos agarrar precisamente que aprendamos a pensar. Y para eso la verdad es que tenemos que agarrar parejo. Tal vez podremos decir errores o estas falacias que cometen los católicos o que cometen los ateos o que cometemos los cristianos. Por ejemplo, todos los que son creyentes a veces tienen este razonamiento circular, por ejemplo, en el tema de la Biblia. Decimos: la Biblia es verdad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que es verdad. Eso es un razonamiento circular, hay que admitirlo, que es una tontería decir eso. O sea, es una tontería decir la Biblia es verdadera. ¿Por qué? Pues porque la misma Biblia dice que es verdadera. Pues eso es un razonamiento circular. La verdad es que no estás proponiendo algo interesante, simplemente depende de sí mismo para ser verdad. Por ejemplo, también derivado de esto, yo estaba escuchando a un católico apenas ahí en un video que él decía que él no cree que la Biblia sea verdad por sí misma, sino porque alguien la haya declarado verdad, como es la iglesia. Él ponía este argumento, ¿no? Ya sabemos que los católicos no son solo escritura, sino que son escritura más iglesia. Entonces él decía: la iglesia es la que ha dicho que la Biblia es la verdad. Y con eso, él en su mente, en su imaginación, pensaba que está dando un super argumento, ¿no? Pero vuelve a ser el mismo problema, porque dentro de la teología o la doctrina católica, la Biblia es verdad porque ellos son la que la recopilaron. Ellos dicen: nosotros recopilamos la Biblia. A ver si me siguen en este razonamiento circular que no te lleva a nada. Dicen: nosotros somos los que le dimos la Biblia a los protestantes, nosotros fuimos los que editamos la Biblia, nosotros se la dimos al mundo, y esa Biblia que nosotros le dimos al mundo dice que la autoridad la tiene la iglesia, y la iglesia es la que finalmente tiene autoridad y es la que editó la Biblia. No sé si se dan cuenta que es un argumento circular. O sea, dices: yo edité la Biblia y la Biblia dice que yo tengo la autoridad. Entonces, como yo tengo la autoridad, digo cuáles son los textos que son verdaderos. ¿Cuáles son? Pues los que yo edité. ¿Y qué dicen esos textos? Que yo tengo la verdad. O sea, vuelve a ser una tontería. No sé si me expliqué, Core. Dime si me expliqué o no. Sí, más o menos, ahí vamos. Sí. O sea, vuelve a ser un argumento circular el decir que
tú tienes la autoridad porque la Biblia dice que tú tienes la autoridad como iglesia. Bueno, eso lo decimos porque los católicos esgrimen una postura de que la Biblia, la verdad, nunca dice en sí misma que es la verdad. Ustedes no van a encontrar ciertamente un texto que diga la Biblia es la verdad. Lo que la Biblia dice es que la palabra de Dios es la verdad. Entonces, es diferente, tiene sus connotaciones diferentes lo que es la palabra de Dios y lo que es la Biblia textual, así con hojas y con un canon definido. Entonces ellos dicen, nosotros redimos al mundo el canon, y el canon dice que nosotros tenemos la verdad. Y pues sigue sin tener peso ese argumento, porque pues a final de cuentas estás diciendo que tú tienes la verdad porque tú escogiste unos libros que dicen que tú tienes la verdad. Entonces eso es un argumento circular, depende de sí mismo. Y otro ejemplo que tengo es de que... Yo tengo un ejemplo acerca de los extraterrestres, ¿ok? Para demostrar que los extraterrestres existen. Si los extraterrestres existen, entonces los extraterrestres viven en otros planetas. Ese es el razonamiento circular. Ahora, si los extraterrestres viven en otros planetas, entonces los extraterrestres vienen a la Tierra desde otros planetas. Si los extraterrestres vienen a la Tierra desde otros planetas, entonces los extraterrestres existen. Entonces te da círculos y al último no te comprueba nada, simplemente te dice que los extraterrestres existen porque están en otros planetas, porque viven en otros planetas. Y si los extraterrestres viven en otros planetas, entonces los extraterrestres vienen a la Tierra de otros planetas. Pero es algo circular, no te da ninguna base, no te da ninguna comprobación científica, ninguna argumentación, simplemente te mantiene en vueltas y vueltas, y la afirmación depende de sí misma. No hay más, o sea, ese es un argumento circular y eso lo podemos hacer en muchas cosas. Es como decir, me tienes que creer a mí, porque yo no te engañaría, exactamente. Exactamente, sí, créeme porque yo siempre te digo la verdad. Es un razonamiento que la verdad no tiene sentido, o sea, es volver a lo mismo, el peso del argumento se basa en sí mismo, o sea, no tienes cómo comprobarlo, simplemente es aceptar que algo es así porque yo lo digo. Exactamente. Entonces, no sé si tengas algo más, Dan, que añadir en esta, o pasamos a la que sigue. Sí, me recuerda nada más ya para cerrar, que a veces cuando los padres ya no tienen argumentos para darle a su hijo, no sé si a ti te pasó alguna vez, Core, que te dicen, sí, porque soy tu papá. Porque soy tu papá, porque soy tu mamá. Entonces, desgraciadamente, papá, mamá, que nos estás escuchando, todos los padres de familia, ese no es un buen argumento para darle a un hijo, porque depende de sí mismo el argumento para ser verdad, y no está bien. Y bueno, sí, si quieres pasamos a la que sigue. Y bueno, la última falacia que vamos a ver hoy es la falacia del hombre de paja. ¿Y qué es esto? Es malinterpretar o manipular el argumento del otro para atacar un argumento que no representa fielmente las ideas del contrincante o las ideas de la otra persona. Dan, ¿qué significa esto? Sí, pues el hombre de paja se basa más o menos en esa idea de un muñeco de paja que al parecer está ahí, pero en realidad no está. O sea, tú estás atacando algo que en realidad no existe, que tú te estás fabricando, que tú estás fabricando algo y lo atacas. O sea, es construir un argumento ficticio al cual vas a atacar. A ver, vamos a poner algunos ejemplos para que se entienda mejor. Por ejemplo, una vez nos preguntaban a mí, a Core, ¿ustedes son de raíces hebreas? Entonces ustedes son de los sionistas que odian a los palestinos. O sea, eso es hacer un hombre de paja, llegar a conclusiones que no representan lo que tú crees. O sea, simplemente vuelven a ser prejuicios que las personas piensan de otros y los expresan como si de verdad estuvieran hablando contra esos argumentos. O sea, decir, no, seguramente si tú estás a favor del diezmo, por ejemplo, en el tema del diezmo, ¿tú estás a favor del diezmo? No, sí, que estoy a favor del diezmo. Entonces estás a favor de que los pastores se compren mansiones y jets privados. Eso es lo que quieres decir. No, o sea, es exagerar
alguna idea y pelear contra esa idea, lo cual es una tontería porque estás peleando contra un hombre de paja, algo que en realidad no existe o no representa las creencias o los argumentos de tu oponente. Y por ejemplo, yo tengo un serio problema con Diego Rusarín, la verdad, porque él le encanta hacer esta falacia del hombre de paja, sobre todo cuando habla de los cristianos. No sé si tú te ha tocado ver algún video, Core. Cuando Diego Rusarín habla de los cristianos, se nota que él no entiende para nada la doctrina cristiana o las creencias cristianas, nada más ataca lo que está en su imaginación. Siempre está atacando lo que es la derecha y esto y el otro, y te habla cosas que no representan para nada la enseñanza ni la doctrina cristiana de prácticamente de ninguna denominación o ni de los católicos. Él simplemente ya se ha hecho algunas ideas y como que las señala y las ataca, pero en realidad no está atacando nada porque nadie de nosotros cree lo que él está diciendo. Y eso es hacer una falacia de hombre de paja, atacar algo que la verdad nadie cree o no son los argumentos de tu oponente, solo son lo que tú te estás imaginando de esa persona. No sé si tengas algún ejemplo de eso, Core. Y esta falacia la cometemos más, o la cometen, bueno, todos lo hacemos, pero caemos en esa falacia cuando no tenemos argumentos contra el argumento fuerte de la persona. Entonces, cuando alguien no sabe cómo rebatir el argumento de alguien, creas otro argumento que no está diciendo esa persona para así atacar ese argumento y dejar de un lado el argumento principal de la persona. O sea, por eso se llama falacia de hombre de paja. Es decir, yo creo un espantapájaros, lo lleno de paja, lo relleno, le doy forma y ahora sí empiezo a golpearlo. O sea, un hombre de paja pues es débil y lo puedes destruir, pero uno cae en eso cuando no puedes rebatir o contradecir el argumento fuerte de la persona. Entonces, por eso la necesidad de crear un argumento más débil para poder atacarlo y así desvías la atención del argumento principal a un argumento más débil. O sea, eso es algo que hacen muchos. Lo hacemos hasta inconscientemente se hace eso y caemos, pero es una falta de preparación y una incapacidad de no poder responder al argumento fuerte de la persona. Yo tengo otro ejemplo, por ejemplo, una vez que yo estaba hablando acerca del vino y en un episodio de aquel memorable podcast llamado Metanoia, donde yo estaba hablando acerca del vino y pues llegó a la conclusión, después de dar un recorrido por varias citas, de que pues el vino no es pecado, ¿verdad? Bueno, por lo menos en las Sagradas Escrituras, pues hay muchos textos que hablan a favor del vino y otros textos que hablan en contra de emborracharse. Pero en sí, una porción, digamos, justa no representa ningún mal. Entonces yo terminaba con esa conclusión, pero hay personas que hacen un hombre de paja de eso. Entonces dicen, tú dices que el vino no es pecado, entonces estás a favor de que se emborrachen y se embriaguen y vayan a los bailes y hagan sus desmanes. O sea, eso. Entonces alguien me cuestionó si yo decía que el vino no era malo, no era pecado tomar. Pues decía, entonces estás a favor de la borrachera, de emborracharse, de embriagarse, de salir a bailes, a tomar. Y eso es un claro ejemplo de hacer un hombre de paja, algo que tú no estás diciendo. O sea, te están llevando. Aunque sea verdad. Están llevando tu argumento a límites que ya sobrepasan lo que tú crees al respecto. Y, por ejemplo, también tengo otro ejemplo. Valga la redundancia. Alguna vez escuché por ahí de los ateos, por ejemplo, decir, yo no creo en Dios porque me cuesta creer que hay un viejito de bata blanca sentado en las nubes que se la pasa viendo a los humanos para ver en qué se equivocan para mandarlos al infierno o al cielo. Y los ateos esgrimen esto y, bueno, no todos obviamente, algunos. Claramente eso es un hombre de paja porque es ridiculizar la verdad y la propuesta de la teología a un extremo, de risa. O sea, nadie, bueno, creo que nadie
cree eso. Nadie cree que Dios es un viejito de bata blanca que anda sentado en una nube viendo en qué la riegan los humanos. Bueno, yo no lo pienso así, yo no conozco ningún pastor que piense eso, no conozco algún teólogo serio que piense eso, pero desgraciadamente esos son algunas veces algunos argumentos que ponen algunos ateos, y pues es un claro hombre de paja, porque es una falacia. O sea, nadie de nosotros cree semejantes tonterías. La verdad, también nosotros podemos hacer lo mismo para con ellos. Hay que ser realista, por eso les digo que aquí tratamos de agarrar parejo. Algunos dirán, yo no creo en la evolución porque los changos tienen changuitos, no tienen humanos y no tienen seres humanos como nosotros. Eso vuelve a ser un hombre de paja, o sea, vuelve a ser una tontería, es malinterpretar malinterpretar lo que es la teoría de la evolución. Y desgraciadamente a los cristianos también nos encanta eso. No sé si tú te acuerdas de un niño predicador que se hizo muy, muy famoso hace muchos años. El mono y la mona. Ah, exactamente, que hablaba de eso precisamente. El mono y la mona tienen changuitos, algo así, ¿no? Decía. Algo así decía ese niño predicador, que a todos los pastores de las iglesias yo creo que les gustaría tener un niño así. Pero la verdad es que ya, no te hagas, Dan, tú eras un niño así. Yo era un niño predicador. No, yo era un niño problema, ¿qué? Y la verdad es que es ridículo lo que ese niño dice. Por más que le aplaudamos como cristianos, no entiende. Bueno, no entendía en ese tiempo, no sé si lo entiende ahorita, pero en ese tiempo ese niño no tenía idea de lo que estaba hablando. O sea, él simplemente estaba repitiendo seguramente lo que le escuchó oír a otro predicador, pero él no entendía para nada lo que es la teoría de la evolución, lo que postula. También, desgraciadamente, los cristianos creo que no entienden lo que es la teoría del Big Bang. Si personas que se dedican a eso, astrofísicos, no lo entienden del todo, mucho menos los cristianos, y desgraciadamente ahí andan hablando de cosas que no entienden, y muchas veces a raíz de eso se crean los hombres de paja. Tú no entiendes el argumento del contrario, tú no entiendes las implicaciones, no las comprendes, y te formas tus ideas y peleas contra esas ideas, y eso es un hombre de paja. No representan las ideas verdaderas de tu contrincante. ¿Cómo ves, Core? Sí, y es bien frustrante cuando hablas con personas así, porque, o sea, que te están constantemente levantando hombres de paja, porque tú te tienes que estar justificando y estar diciendo, no, es que eso no fue lo que yo dije esto y esto y esto. Entonces es bastante frustrante, porque constantemente te están levantando un falso de que tú dijiste esto, tú dijiste aquello, o están como formando esos hombres de paja, pero a la vez es como decir, tú dijiste esto, por lo tanto yo estoy atacando eso que tú dijiste, y es frustra, porque como te digo, uno tiene que estar diciendo, no, es que yo no dije eso, yo estoy diciendo esta otra cosa, ¿verdad? Entonces, te digo porque sí me ha tocado estar con personas, y no necesariamente debatir o debatiendo, sino simplemente en una conversación, y estar constantemente corrigiendo a la persona de que yo no dije lo que tú estás diciendo, mi argumento es entonces sí, nada más quería decir eso, de que es muy frustrante el lidiar con personas que constantemente te están levantando hombres de paja, Dan, así como Dan. Sí, pues la verdad que sí, tienes toda la razón. Es bien cansado andar volviendo a explicar todo porque no entienden, y desgraciadamente creo que sí hay un problemita en el cerebro de las personas, bueno, de algunas personas, que de repente me toca, porque sí veo que no entienden lo que estás diciendo. Su imaginación está en otro lado, porque sus prejuicios ya vienen sesgados, etcétera, etcétera, y ya ellos andan pensando en otra cosa que tú no estás diciendo. Y creo que alguien que del lado apologético hace eso mucho es el padre Luis Toro. Creo que de él vamos a sacar muchos ejemplos para el próximo episodio, porque él es uno de los que le encanta hacer estos hombres de paja de cosas que no estamos diciendo, que no estamos nosotros asegurando ni creemos, pero él las dice como si de verdad supiera lo que dice, y no tiene idea de lo que está hablando. El padre Toro es una de las personas más falaces que pueden existir en las redes sociales.
Y por eso les insistimos a que creemos que es necesario que aprendamos estas cositas, y este es nuestro intento humilde aquí en este humilde espacio de podcast, de ayudarles a quien le pueda servir esto a pensar mejor, a evitar caer en falacias y también evitar hacerlas, porque como bien dice Core, todos nosotros caemos en falacias muchas veces. Pensamos que estamos ofreciendo unos argumentos bárbaros y solo estamos cometiendo lo mismo de lo cual nos quejamos que hacen otras personas. Entonces, primero, creo que debemos aprender a reconocer cuando postulamos argumentos falaces, que parecen buenos, parecen correctos, pero no lo son. Así que evitemos hacerlos y démonos cuenta cuando otros nos están dando este tipo de argumentos. Este es nuestro intento por mejorar el planeta con eso y que podamos llegar a la verdad. ¿Cómo ves, Core? Sí, aquí estamos poniendo nuestro granito de arena para salvar a la humanidad, para salvar el debate, para salvar a aquellos que quieren expresar sus ideas. Como ven, bueno, unos grandes filósofos no somos, pero también estamos aprendiendo acerca de esto. Y pues como ven, tanto a Dan como a mí nos gustan mucho los debates, escuchar a debatientes, escuchar ideas. Y sí, ahí con el paso del tiempo que hemos estado escuchando nos hemos dado cuenta de cómo es que funcionan los debates, de cómo es que hay personas que usan este tipo de falacias, y también nos ayuda a nosotros a poder nosotros realmente razonar de una forma adecuada ante los argumentos que se nos presentan. O sea, como les decía, yo creo que les dije en el principio de que estamos en un mundo de ideas, en un mundo que expresa algo, una idea, un concepto. Entonces, si no aprendemos a razonar de la manera correcta, vamos a ser envueltos en ideas, o nosotros mismos no vamos a saber expresar de una forma adecuada una idea, y vamos a caer en este tipo de falacias y el mensaje se pierde. Realmente el mensaje se pierde y no es efectivo para los objetivos que queremos. Entonces creo que es muy importante, y como les decía, a nosotros nos gusta estas cosas, y espero que esto haya sido un granito de arena que hemos puesto en sus vidas, al menos para que les quede ese gusanito, esa hambre de poder investigar más acerca de esto y poder, más que nada, o sea, expresar lo que nosotros creemos, porque aún en el cristianismo, en nuestras creencias, debemos de saber cómo expresarlas, cómo comunicarlas sin necesidad de utilizar o de caer en este tipo de errores a la hora de razonar. Bueno, eso es lo que yo creo y lo que yo quería decir hasta este momento. Qué bonito, qué bonito. Volviste a retomar los mensajes cotidianos que tanto te caracterizaban. Sí. No, está muy bien. Pues espero que les haya servido. Nos vemos en el próximo episodio y vamos a seguir hablando de falacias porque son muchísimas. Pero no vamos a nombrarlas todas, solo las que creemos que son más recurrentes, para que se salven de ellas, para que no caigan en ellas, para que dejen de hacerle caso al Padre Toro, y también para dejar de creerle tal vez a muchos pastores que hacen lo mismo, curas que hacen lo mismo, de raíces hebreas que hacen lo mismo, ateos que hacen lo mismo, etcétera, podcaster que hacemos lo mismo. Todos nosotros podemos a veces caer en falacias, así que aprendan a detectarlas, no caigan en ellas, busquen la verdad, y después de buscar la verdad se darán cuenta qué difícil es llegar a la verdad de un asunto. Pero bueno, que Dios nos dé la gracia, como diría mi pastora, que siempre termina diciendo nada más que Dios nos ayude. Así que ese es el mensaje de hoy. Sabias palabras. Episodio, Core. Así es, nos vemos. Gracias por escuchar este episodio de La Cebolla Podcast. Vayan y visiten nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Ahora estamos en YouTube. Denle like, suscríbanse, es gratuito. Hagan todo lo que tienen que hacer con nuestras redes sociales y ahí estamos. Vamos a procurar estar más al pendiente y activos en ellas, así es que no se pierdan
lo que queremos o tenemos para darles ahí en nuestras redes sociales, y apóyennos, por favor. Es muy importante que nos apoyen con su visita y sus likes ahí, y sus comentarios, ¿por qué no? Y sus peticiones, si quieren algún tema en específico, pues ahí estamos dispuestos. La otra vez nos pidieron un tema, ¿verdad, Dan? ¿Cuál? A ver, recuérdame. No nos habían pedido un tema acerca de los elegidos o algo así. Ah, sí, creo que de la película, ¿no? Que de los elegidos. Algo así estaba por ahí comentando. Pues sí, pero bueno, si tienen alguna idea o algo de algún tema que quieran escuchar, pues también lo pueden poner ahí en los comentarios, y pues ahí eso es de mucha ayuda también para nosotros. Así es. Más que nada, mover el algoritmo ahí para que pueda esto también llegar a más personas. Creemos que le puede ser de utilidad a algunos y vengan a divertirse con nosotros. Síganos en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos, Core. Chao. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye.